de conversación, porque el tema que queremos plantear como para empezar es la casa de todos, que fue un concepto, una idea, ¿no es cierto?, que se acuñó al comienzo de este proceso, en la cual veníamos de una situación compleja en el país, de quiebre, y se pensó que esta iba a ser una salida que iba a unirnos a todos en torno a una meta en común. En el fondo, queremos saber si, en lo concreto, consideran ustedes finalmente que es o no este texto, o lo que ya llevamos, todavía quedan algunos artículos, realmente la casa de todos. ¿Se logró ese objetivo, Fernando? Yo creo que uno tiene que partir preguntándose en qué consistiría que se haya logrado, ¿no? Es decir, que es la casa de todos, una constitución que todos espontáneamente apoyan en la misma dimensión, en la misma medida. Y eso, claro, yo creo que es difícil pensar que puede ser ese tipo de casa de todos, ¿no? Porque bueno, hay desacuerdos. O sea, cuando estamos discutiendo sobre los distintos contenidos, hay distintas posiciones. Y entonces, en el sentido de que todos estén de acuerdo, es difícil que sea, ¿cómo podría ser la casa de todos? Pero yo creo que hay otro sentido en que sí es la casa de todos. Y es que cuando uno mira las normas aprobadas, uno nota que a pesar de la extensión, porque son hartas normas, es verdad, pero a pesar de la extensión, es una constitución que no, o que busca abrir espacios democráticos. Por ejemplo, cuando se discutió seguridad social, la norma que se aprobó sobre seguridad social, precisamente no es una norma que diga cómo va a ser el sistema de seguridad social. Eso lo deja entregado a la deliberación democrática. La manera en que configura el sistema político es una manera en que es un sistema político que no tiene trabas o cerrojos que impidan que se manifiesten a través de él demandas ciudadanas. Entonces, en el sentido de que constituye una institucionalidad que todos pueden sentir propia porque está, en principio, disponible para canalizar demandas con independencia hasta cierto punto de su contenido, yo creo que sí podría ser llamada la casa de todos. Natalia. Bueno, yo tengo algunas discrepancias con lo que plantea Fernando. Primero porque justamente este carácter muy detallista que tiene la propuesta de constitución a la fecha, y todavía restan, ¿no es cierto?, varios artículos. Mañana hay sesiones del Pleno, el sábado hay sesiones del Pleno. A mí me parece que esa manera de abordar el debate constitucional, de querer acabar muchas de esas discusiones, le va a restar espacio a la democracia del futuro, a la deliberación del futuro, para haber definido, conforme a los proyectos políticos que imperen en ese momento, ¿no es cierto?, esas bajadas. Desde mi punto de vista, la Constitución debió haber sido una Constitución más general, fijando ciertas cláusulas esenciales, ciertos principios, para que efectivamente la sociedad tuviera después la posibilidad de reconocerse en ese proyecto constitucional y desplegar distintos proyectos políticos. Yo creo que eso, yo veo una falla ahí en la propuesta constitucional. Después, en segundo lugar, a mí me parece que no es un proyecto que convoque necesariamente a la unidad. ¿Y en qué sentido lo digo? En que uno advierte en distintos capítulos de esta propuesta constitucional un carácter identitario bien marcado. Y con identitario no solamente me refiero a los pueblos originarios, sino que también a identificar a una serie de grupos los cuales van a tener unos derechos colectivos, en algunos casos una especial protección del Estado, donde a mí me parece que se rompe con la igualdad ante la ley, ¿ya?, y con lo que nosotros entendemos que es una de las bases de la democracia liberal. Vamos a hablar de eso en un ratito más. Carolina, quiero saber tu opinión en esta materia. Buenas noches. Buenas noches. Primero, permíteme, Mónica, sumarme a tus palabras respecto a Francisca Sandoval, que creo que es una cosa muy dolorosa que ha pasado y que tenemos que exigir que se esclarezca. Respecto al proceso y al texto, lo primero que hay que decir es que este proceso no ha terminado. No ha terminado y creo que es importante darle peso a lo que falta, porque es importante. En segundo lugar, pienso que este proceso es un cambio y los cambios cuestan. A las personas nos cuesta cambiar, los cambios duelen, los cambios generan tensiones y aquí hay muchas tensiones y no nos tenemos que espantar con eso. Uno hubiera querido, o al menos yo hubiera querido, que este proceso fuera como claramente un broche de oro en que encontráramos un espacio de entendimiento mucho más armonioso y fluido de lo que ha sido. Y creo que la Constitución todavía, en el texto que está, todavía no logra ser la casa de todos, pero puede llegar a serlo.
porque una vez que decante todo lo que ha pasado, este debate que ha sido duro, donde las heridas todavía no están curadas, donde todavía hay rabia, donde todavía hay prejuicios, donde en medio de estos tironeos también hay oportunismos, de ese tironeo, cuando baje el polvo y quede lo que se logró, las normas que realmente lograron estos acuerdos, que son una parte mínima de todas las que se discutieron y que muchas de ellas se ventilaron y que son las que tienen ocasionado hoy día esta gran preocupación, pero la mayoría de esas cosas que hicieron polémica no están en el texto final. Sí. Cuando veamos ese texto final... Bueno, que es lo que vamos a revisar en este programa. Exactamente. Quiero dejar eso sí marcado, que en el fondo nosotros no nos vamos a referir a los debates previos, sino que nos vamos a centrar y nos vamos a guiar por lo que quedó, porque claro, si no efectivamente. Y lo que quedó, la verdad, es fruto de un debate donde se hizo un gran esfuerzo para meter nuevos actores, porque los antiguos actores tenían un problema bien serio, ¿no?, de conexión con la ciudadanía. Pero los nuevos actores trajeron nuevas voces, pero a su vez también tenían, no era como llegar y llevar, ¿no? Los nuevos actores también traían voces muchas veces o arrogantes, o suponían que representaban a toda la sociedad y en realidad miraban más a su grupo, o muchas veces tenían la idea de que con su voz se podía llegar y resolver todo lo que era hecho hacia atrás, y parece que no era tan simple. Pero este ejercicio de sumar más voces tiene un valor, y lo que ha quedado al final de ese texto, yo creo, en su esencia, representa muy bien dónde están los dolores de Chile. Y es verdad que están esos elementos identitarios que dice Natalia, pero ¿dónde están esos elementos identitarios? Están en grupos de la sociedad que han estado postergados. Las mujeres, las regiones, los pueblos indígenas, los temas del medio ambiente. Claro que hay movimientos identitarios ahí, pero están representando justamente lo que nos falta, lo que nos duele. Entonces yo confío y sigo confiando y sigo creyendo que el corazón de lo que está detrás de este proceso y de sus contenidos va a lograr hacerle sentido a la sociedad chilena, pero tenemos una pega por hacer porque todavía falta terminar el proceso. Claro. Y falta toda la discusión que viene después. La explicación también. Bernardo. Bueno, primero yo quiero felicitar y agradecer al canal, ¿no es cierto?, que tengamos esta posibilidad de conversar este tema tan importante masivamente. Ahora, ¿la casa de todos? No, claramente no. La casa de algunos. Aquí ha habido una izquierda muy radical, una ultraizquierda al final, que ha impuesto un tipo de sociedad, o sea, una cierta visión de la sociedad. Y eso no lo digo yo solamente, lo han dicho ampliamente sectores de centroizquierda y, por cierto, de derecha. Nosotros hemos planteado todo tipo de normas, ninguna se ha aprobado. La centroizquierda ha planteado todo tipo de normas y ha sido siempre rechazada. Y en realidad uno tiene la sensación de que esta es una casa que hay unos que van a tener la pieza más grande que otros. Entonces no me parece que acoja y que acoja realmente las demandas de la ciudadanía. Cuando uno habla de seguridad, el principal problema chileno, no hay mayores elementos para enfrentar eso en la Constitución. Habla de pensiones, Fernando, bueno, pero no se quiso consagrar que los trabajadores sigan siendo dueños de sus ahorros previsionales, y entonces quedó establecido un sistema que justamente para que este gobierno le quite los ahorros previsionales a sus trabajadores. Ahora, esto que no es la casa de todos, lo está reconociendo todo el mundo. La última encuesta del domingo, el 48% está por el rechazo y el 35%, o sea, casi un tercio, por aprobar. Pero hoy día yo tengo una encuesta que recibí de Black and White, donde el 52% está por el rechazo y solamente el 32% está por el apruebo. O sea, con generosidad, un tercio de los chilenos reconocen que esta casa va a ser la de ellos. Una duda cortita. En una casa que todos podemos vivir en una casa, hay distintas piezas. Ninguna tiene el mismo tamaño, ¿no es cierto? El living es más grande, de repente la pieza de los papás es más grande que la de los niños, pero todos conviven dentro. Y los hermanos pueden ser muy diferentes entre sí, pero se sientan toda la mesa quizás a comer juntos. ¿Podría haberse logrado o se ha logrado eso? Una casa que a lo mejor, como tú decías, todas las piezas no son iguales. Efectivamente, en la casa todas las piezas no son iguales en general. No, pero sí el trato es igual. Fernando. O sea, yo creo que uno tiene que tener presente que este proceso constituyente no fue de generación espontánea. Este proceso constituyente fue visto como la salida, el camino de salida de una crisis profunda que había en Chile. Y esa crisis es una crisis de, ¿cómo lo podría llamar uno?, de convivencia política, ¿no?, de cohesión social. Nuestros mejores observadores de las ciencias sociales han hablado de sociedad quebrada, estallada. Katia Araujo habla de un archipiélago, todo cerca pero islas. O sea, hay una crisis en la convivencia política muy, muy profunda.
Bueno, Y se entonces- suponía que justamente esto no iba a Es que tratar ese de es el mismo. punto. Yo creo que uno tiene que tener claro, la Constitución no va a solucionar esto el día en que se promulgue, porque una sociedad que está quebrada no Sí. se soluciona por decreto. Lo que sí puede hacer, y por eso yo creo que en ese sentido sí es la casa de todos, lo que sí puede hacer es, en la línea que decía Carolina, cambiar los términos de la convivencia política de manera que sean términos más inclusivos, ¿no? Y a eso se refiere, y me parece espléndido que lo que ustedes mencionaron al principio fuera lo que yo creo que es la declaración central de la Constitución. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Eso es lo que quiere decir, precisamente, es que es un Estado que asume una responsabilidad Sí. que nosotros no estamos acostumbrados a que el Estado asuma. Vamos a tomar- Y lo mismo, pero todas estas cuestiones centrales, creo yo, son acerca de cambiar los términos de la convivencia política entre Santiago y las regiones, entre el Estado chileno y los pueblos originarios, con el medio ambiente, etcétera. Estado social, Estado regional, medio ambiente, lo que se trata de ridiculizar con decir plurinacionalidad, que yo creo que es una cuestión muy importante para Chile. Son todas cuestiones que apuntan a eso, no a solucionar el problema de modo tal que al día siguiente de la promulgación podemos decir, ya, está bien, se acabó la crisis. No, ese no es el estándar, sino al día siguiente podemos decir, ahora nosotros estamos en un camino de recomposición social de esta crisis para el cual el proceso constituyente fue la salida. Y en ese sentido yo creo que lo que se ha ido probando, con la observación que hace Carolina, por cierto, de que falta todavía que esto se transforme en Sí. un texto coherente y armónico, etcétera, va en el buen camino. Vamos a hablar justamente del Estado social, pero antes quiero hacer participar un poco a nuestros expertos que están a este otro lado del estudio, de este enorme estudio que hemos preparado para debatir estos temas tan importantes. Quería saber si el concepto de la casa de todos se ha usado en otras partes del mundo, es un concepto que se utiliza en otras constituciones. Francisco, No, es No. un término acuñado en nuestro medio, o sea, es propio, chileno. sí, por Como Patricio nos gusta a Zapata, nosotros. colega de la Universidad Católica, y es una metáfora. Como todas las metáforas evocan, y son potentes como ideas, cuando evocan, pero evocan cosas distintas. Y bien lo observaban dos panelistas, en este caso evocan cosas distintas. Porque una idea que evoca la casa de todos es una suerte de constitución a la carta, es decir, una constitución a gusto de todos los ciudadanos. Y eso no es posible. Una segunda idea que yo creo que es la correcta es que esta metáfora designa un determinado procedimiento para incentivar un amplio acuerdo que le dé sostén político a la nueva constitución. Y la fuente de legitimidad de este proceso constituyente es el acuerdo por la paz social y la nueva constitución de noviembre de 2019. Y ese acuerdo es clave para entender lo que viene después. La regla de los 2/3 fue, en definitiva, el procedimiento, el quórum exigente para hacer posible la deliberación y la decisión constituyente. No era posible la unanimidad, porque había que arbitrar un mecanismo para tomar decisiones. Por ende, si enfrentamos un proceso de cambio, la regla de los 2/3 es la regla que permite construir esos acuerdos. Sebastián. Yo estoy de acuerdo con Francisco en que efectivamente la casa de todos es una metáfora que el constitucionalista Patricio Zapata propone y que no existe en el resto del mundo. Pero para el constitucionalismo del mundo desde hace mucho tiempo, la idea de un texto convocante es una idea muy presente. Dos ejemplos de ello. El primero es que la Comisión de Venecia, que es un órgano que ha asesorado los procesos constituyentes no solo de Europa, sino que del mundo en los últimos 30 años, habla que las constituciones tienen que reunir el más amplio consenso posible. Y también dicen que el texto constitucional debe ser aceptable para todos los ciudadanos. ¿Eso qué es? Eso es la casa de todos. Y un segundo ejemplo que a mí me parece que es importante tener en consideración es que si uno mira más de 100 plebiscitos de salida en procesos constituyentes en los últimos 100 años o más, en general el porcentaje de votos a favor del apruebo es de 84%. Es decir, siempre los plebiscitos de salida intentan ser momentos simbólicos y unificadores. Y por eso, si es que hoy día estamos discutiendo de un eventual empate, un eventual triunfo o el rechazo, es posible entonces que algo no se haya hecho bien. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar ahora con justamente